Bienvenidos ciudadanos de Librópolis a un nuevo miércoles en Librópolis. Mi nombre es Alfredo y sean todos bienvenidos, y como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe y religión. Aprovechando que estamos en esta época de Semana Santa, se me ocurrió hablar de Edgar Allan Poe y religión. Y encontré un artículo súper bueno en The Edgar Allan Poe Society de Baltimore, que es como la sociedad que tiene todos los records, que tiene todos los escritos, que ha hecho más investigación sobre Edgar Allan Poe. Y me gustaría compartir y hacer un resumen de este artículo que estuve leyendo, el cual me parece súper interesante y es una de las razones de las cuales porque Edgar Allan Poe en alguno de sus escritos tiene estas referencias religiosas. Empecemos. La gente asume que Edgar Allan Poe era ateo. Y pues bueno, por los escritos que hizo, donde había muchísima violencia, muchos asesinatos, mucha sangre, mucha venganza, podría decirse que pues él no tenía muchísima religión o no era una persona muy religiosa. De hecho, dos de las personas que lo conocieron en vida y que hicieron anotaciones sobre la vida de Edgar Allan Poe, uno es R.W. Griswold y el otro J.H. Hopkins, los cuales eran personas muy religiosas y fervorosas, fueron los que habían dicho y escrito que Edgar Allan Poe no tenía religión. Pues bueno, tenemos que enfocarnos en la época en que Edgar Allan Poe vivió y escribió sus cuentos, sus poemas y su novela. Muchos de los autores de la época lo que hacían era influenciarse por la religión y también expresar su pensamiento religioso a través de la literatura. Pero esto no pasaba con Edgar Allan Poe. Ahora, el objetivo de este video no es evidenciar si Edgar Allan Poe era religioso o no, pero lo que vamos a hacer es ver cuáles son las influencias religiosas que Edgar Allan Poe tuvo para poder hacer sus cuentos y sus poemas. Empecemos hablando de estas influencias de una manera cronológica, empezando porque en el año de 1812, el 7 de enero, con tan solo 3 años, Edgar Allan Poe fue bautizado. Sus padrinos fueron Francis Allen y John Allen. De aquí que Edgar Allan Poe tenga su segundo nombre como Allen, porque ellos fueron sus padrinos. Ellos también fueron sus padrastros y su madrastra, fue una ferviente religiosa. Su padre no fue tan religioso en el hecho de asistir a la iglesia o así, pero él practicaba muchísimo la bondad y la caridad. Y la influencia no es solamente familiar, ya que Edgar Allan Poe se crió en una época en donde la religión era como lo más importante de la época, y también en la manera en que él fue educado académicamente, ya que en la escuela él recibió una materia que era el catecismo de la Iglesia de Inglaterra, y también estudió en la escuela del reverendo Bransby, en el Bransby Manor House School, el cual es una gran referencia para el cuento William Wilson, que también tengo una reseña por acá para que ustedes vean cómo desde niño tenía esta influencia de las escuelas religiosas. Ahora, en una edad más adulta, el 16 de mayo de 1836, Edgar Allan Poe se casa con Virginia Eliza Clem. En esta época también él iba a la iglesia con Mrs. Shaw. Mrs. Shaw era Mary Louise Shaw, el cual era una gran amiga y confidente. Ella fue la enfermera de su esposa, porque recordemos que la esposa era apenas una niña y pasaba muy enferma. Y también se convirtió en la enfermera de Edgar Allan Poe. Pero no solamente fue enfermera, se convirtió también en una amiga muy íntima de la familia. Ella fue quien le regaló una pequeña Biblia a Edgar Allan Poe. La historia cuenta que la Biblia estaba completamente nueva y que esa fue la que utilizaron para
enterrar a Edgar Allan Poe. Ahora, ¿en dónde podemos ver las referencias religiosas de Edgar Allan Poe en sus escritos? Empecemos por lo que no fue publicado, sus cartas y lo que se llamaba Marginalia. Las Marginalia era este journal, como este diario de escritos y pensamientos de Edgar Allan Poe, que también se encuentra en uno de estos museos. En las cartas que él escribía a diferentes personas y en su propia Marginalia hay referencias religiosas, referencias de la Biblia y otro tipo de referencias cristianas, en las cuales él expresa a través de metáforas o a través de ideas religiosas también. Y si ahora nos ponemos a ver los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe, podemos empezar con Morella. Morella fue escrito en 1833 y dentro del cuento existía un himno llamado Himno a la Virgen María. Este fue eliminado de la historia del cuento porque no tenía como esta relación entre lo macabro del cuento con la parte religiosa. Entonces lo que hicieron fue quitar este poema y publicarlo como el himno católico en 1845, que era parte de The Raven and Other Poems. Acá sí podemos ver ya la influencia religiosa y por aquí ustedes pueden ver también cuál era ese poema y a qué se refería. En 1849, en el poema For Annie, se habla que ella le rezaba a la Virgen de los Ángeles, haciendo referencia también a la Virgen María. Y también a partir de esto hay muchísimos quotes o alusiones o referencias religiosas en los cuentos y poemas. Hay muchísimos que son más que todo referencias por algún personaje, por alguna idea, pero podemos ver también como el sentido de la moralidad, que es parte de la religión. La religión como tal, no estoy hablando de una religión específica. Sabemos que todas las religiones tienen sus bases filosóficas y él se basaba más que todo en las cristianas para hacer referencias a algunos de sus cuentos y poemas. Entonces podemos ver, por ejemplo, con El corazón delator, que tiene este personaje principal en donde él afirma que no está loco y que lo que está haciendo no es algo malo, a sabiendas que nosotros como lectores podemos saber que él realmente está loco y realmente está haciendo algo malo. Entonces tenemos esta idea de la moralidad, de esta idea de si lo que se hace está bien o está mal. También pasa en The Cask of Amontillado, en donde Fortunato tiene como esta... él se pone a pensar en si lo que está haciendo está bien o no. Hay una referencia de hecho al final en donde se puede interpretar que la persona que murió en paz, pero que la otra persona está muy atormentada por lo que hizo. Y también hay una gran referencia, una referencia súper grande religiosa en Hop Frog. Y también yo diría que en William Wilson. Recuerden que en William Wilson al principio habla muchísimo de esta idea de criarse en una escuela religiosa, de lo que es tener sacerdotes o figuras religiosas como tus profesores. Y también hablar de si lo que yo hago está bien o está mal, si las acciones que yo hago están bien o está mal. Y también tener como esta conciencia, que es algo también de la religión, como esta conciencia que te dice si las cosas que estás haciendo están bien o están mal, y que esa voz está dentro de uno, es como nuestro doble, diciéndonos qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer. Entonces podemos ver ya muchas referencias religiosas, pero una de las más grandes, que es un tratado religioso, científico, filosófico, está en su texto Eureka. Eureka de hecho habla de la esencia de la vida, se publicó en 1848 y con solo que ustedes vean el subtítulo van a ver que este habla de el universo material y espiritual. Edgar Allan Poe habla de lo que es el espíritu de las personas. Él asegura que las personas tienen un espíritu, que existe una deidad, que las cosas se hicieron y que hay una deidad que debemos respetar porque fue quien hizo todo.
Pero este libro es un poco controversial, pero al mismo tiempo es un poco contradictorio. Esto creó toda una controversia, tuvo muchísimas críticas. E incluso Edgar Allan Poe le responde a algunas personas mediante cartas diciendo que solamente por haber hecho este tratado filosófico de la ciencia, el universo y la religión, entonces ya se le está atribuyendo palabras como de ateo, como de blasfemo y algunas otras atribuciones negativas que se le daban simplemente por haber hecho este documento. Y bueno, les decía de la controversia y la contradicción en este texto, porque imagínense que en este texto dice que nosotros al ser creadores nos convertimos también como en dioses, porque nosotros somos creadores de vida, somos creadores de arte, de literatura, de pensamientos filosóficos, y por ser este tipo de creadores entonces también nos convertimos como en dioses, dioses creadores que podemos modificar las cosas. Imagínense en esa época, si en este momento un texto así podría ser controversial, imagínense en el siglo XIX, en una época donde la población era mayoritariamente súper religiosa, y entonces un texto así hizo que Poe, bueno, desterrado en un montón de lugares, no solamente por ese texto, sino pues dejaron de leerlo muchas personas también. Entonces acá podemos ver a un Poe más filosófico, en donde ya no está hablando de asesinatos, de venganza, de sangre, sino que está pensando mucho más allá y hablando de lo que es la materia y la energía, de la materia y el universo, de la materia y la religión, que son temas bastante delicados en cualquier época de la vida, en cualquier momento histórico. Y pues acá vemos de nuevo un Edgar Allan Poe súper arriesgado al escribir un texto así. El artículo que leí dice que las ideas religiosas de Poe no eran realmente convencionales, pero bueno, Edgar Allan Poe no fue convencional en casi ningún sentido de la palabra. Y también ideas como estas, dice el artículo, que quizás no hubiesen sido tan criticadas para un autor en este momento, con tantísimos pensamientos políticos y religiosos que existen en el mundo, pero en una época en donde, como dije antes, la religión era como lo más importante, entonces de ahí sí fue muy criticado. Me gusta muchísimo la manera en que este artículo termina, porque dice que viéndolo de una manera realista, la influencia de la religión en Edgar Allan Poe, tanto en su vida como en su obra literaria, siempre estuvo ahí presente. Quizás fue y vino, en algunos momentos tenía como más influencia que en otros, pero la religión siempre estuvo ahí. El objetivo de este video, como les dije antes, es ver cuál es la influencia religiosa de Edgar Allan Poe en sus historias. A pesar de tener historias tan escalofriantes, de tanto misterio, de tanto terror, con tanta sangre y asesinatos y venganzas y todo esto, la parte moral, la parte espiritual, la parte física, la parte filosófica ha estado presente en las obras de Edgar Allan Poe. Y acá es donde vemos otra genialidad de este autor. Yo siento que él era tan estudioso y que sabía tantísimo de tantas cosas, que él quería como meter un poquitito de cada cosa en sus historias. Cuéntenme ustedes qué piensan de estas ideas sobre la influencia de la religión en Edgar Allan Poe. ¿Cuáles son sus impresiones? Quise compartir con ustedes este artículo y también lo pondré en la cajita de descripción por si quieren leerlo completo. Si esta es la primera vez en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que ustedes sean los primeros en darse cuenta cuando llega un nuevo video de Librópolis. Y pues bueno, ojalá que le den like, comenten este video y me cuenten todas sus impresiones al respecto. Nos vemos en la próxima, chiquillos. Chao.